Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que ya están listos para seguir leyendo la santa palabra. La palabra es la que nos alimenta, la que nos da fuerza para seguir adelante. Así que sigamos todos los días leyendo la palabra. Yo le invito a que tenga esta costumbre de hacerlo, aunque sea un versículo diario, pero lea la palabra, deje que nuestro Dios le transforme su vida, le dé esa alegría que necesita su existencia. Vamos a leer el capítulo 15 del Evangelio de San Juan y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del medio del mundo. Por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón, y si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado, pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este evangelio, hermanos, cuando uno lee este evangelio con el corazón, sentimos esas palabras que Jesús les dijo en aquel entonces a sus discípulos, a sus apóstoles, porque Jesús sabía que todo aquel gentío, el pueblo de Israel que Papá Dios había escogido, no permanecía pegado a la vid. La vid era el Padre en aquel entonces, y el Padre le ha dado autoridad a su Hijo. Ahora la vid es Jesús. Nosotros tenemos que permanecer
unidos a Él. No podemos desertar de Él porque no podemos dar frutos fuera de Él. Como dice aquí, sin mí no pueden hacer nada. Una gran verdad, hermanos. Sin Dios no podemos dar ni un paso. No podemos hablar porque esta vida que tenemos la sostiene nuestro Dios. Bien importante que nosotros permanezcamos conectados a la vid. ¿Y cómo podemos conectarnos? A través de la oración, a través de leer la Santa Palabra, y de esa manera estamos conectados con la vid, con la planta de la luz, como decía Madre Teresa de Calcuta, que el Padre era la planta de luz que nos daba luz a todos. Tenemos que estar conectados para tener vida. Fijémonos en nuestro jardín, hermanos, o en el jardín cuando usted pasa por un jardín. Si ese jardín no se riega, ese jardín se seca. En cambio, si ese jardín se riega cuando tiene que regarse, esas plantas se ven preciosas, se ven hermosas, con vida. Lo mismo nosotros, hijos de Dios, si dejamos que la palabra de Dios riegue nuestras vidas, nos vemos hermosos. No sé si le ha pasado que usted mira a una persona que no es muy bonita de facciones o guapo de facciones, pero esa persona tiene algo, tiene la gracia de Dios, tiene una belleza hermosa que le viene de Dios, porque esa persona está conectada a la vid. Así que hermano, hermana mía que me escucha en este día, en esta tarde, en esta noche, si usted es una persona que está desconectada de las cosas de Dios, que nada más va a las cosas de Dios cuando a usted le nace, cuando siente el deseo, cuando ocupa una cosa, así no tienen que ser las cosas. Usted tiene que estar injertado en esa planta hermosa que es Jesús, que nos da vida. Recuerde, si permanecemos en Él, vamos a amar a todo mundo. Como dice aquí, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Si realmente nosotros permanecemos en nuestro Dios, haciendo su santísima voluntad, esforzándonos todos los días, aquí Jesús lo dice, pidan lo que quieran y se les dará. Somos nosotros que no permanecemos en ese amor de Dios y que hacemos nuestra voluntad, hacemos las cosas como a nosotros se nos antoja. Es por eso que no recibimos lo que estamos pidiendo. Dice aquí también que el Padre es glorificado cuando nosotros producimos frutos. El Padre se alegra cada vez que nos ve a nosotros, sus criaturas, produciendo frutos, extendiendo el reino de Dios, dándolo a conocer, amando a todo aquel que no nos ama. Es glorificado de esa manera nuestro Padre, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios ya aquí en la tierra. Dice, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Cuando nosotros vemos un rosal en nuestro jardín que ha dado muchas flores, cortamos las flores que están marchitando para que salgan más flores. Y esto es verdad. Cuando usted le corta esa flor, sale otro botón hermoso. Lo mismo hace nuestro Dios. Todo árbol, como dice aquí, toda rama o todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Papá Dios, cuando nos ve producir frutos, a todos sus hijos nos limpia. ¿Cómo nos limpia, papá Dios? Permitiendo que llegue la adversidad, porque a través de la adversidad es como damos fruto, como aprendemos a amar a Dios y disponemos nuestro corazón. Fíjese bien en los santos. Los santos siempre estaban en esa comunión con Dios, en esa conexión con Dios, y sin embargo pasaban por tormentas grandes. Y papá Dios permitía todo eso para hacerlos más agradables a sus ojos, y cada vez que pasaban por alguna situación difícil, esos santos tenían más dones, tenían más carismas. Fíjese bien, los santos no tenían que hacer una oración como nosotros, que a veces bombardeamos a Dios. Los santos simplemente lo que hacían es dar la bendición o la señal de la cruz, y con eso una persona quedaba sanada, porque era tanto su santidad, era tanto su obediencia, era tanto su amor,
Y era tanto su entrega que papá Dios les correspondía dándoles ese milagro por esas personas que intercedían. Nuestro Dios nos quiere dar a nosotros todo eso, hermanos. Somos nosotros que no estamos dispuestos a pasar por la adversidad, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice en el versículo 9, como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Dice aquí, como el Padre me amó, así yo los he amado. Pero nos pide que cumplamos los mandamientos. Tristemente, hermanos, nosotros como hijos de Dios, católicos que somos, a veces no nos sabemos los mandamientos. Tenemos que sabernos los mandamientos. Esto es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro todo mundo no lo sabemos. El Ave María todo mundo no lo sabemos. Igual los santos mandamientos. Tenemos que sabernos de memoria para que cada vez que llegue el pecado a nuestras vidas, examinemos todo bajo los 10 mandamientos. Y de esa manera permanecemos en su amor y seremos inmensamente felices. Cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, somos inmensamente felices. Hay alegría. Por ejemplo, cuando Papá Dios nos invita a perdonar, aunque nos hayan lastimado, y nosotros vencemos todo eso y decimos, Señor, en tu nombre yo voy a perdonar a esta persona, somos inmensamente felices, porque esa alegría de Dios está en nuestros corazones. En cambio, cuando nuestro Dios nos pide que perdonemos a esa persona y nos negamos y decimos, no, yo no le voy a perdonar, porque esta persona no se merece que le perdone, porque esta persona es mala, la tristeza llega a nuestros corazones, porque no estamos cumpliendo los mandamientos que nuestro Dios nos dio. Aquí dice, en el versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y Jesús dio su vida por nosotros. Somos sus amigos, somos sus hermanos, y nos ama inmensamente. Pero tenemos que obedecer este mandato de amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos, hermanos, porque Dios nos ama a todos. Dios ama al que le sigue. Dios ama al que no le sigue. Papá Dios no hace diferencias. Así que, hermanos, amemos de corazón como Dios lo quiere. Permanezcamos juntos a la vid. Jesús es la vid y la vid nos da vida. Lejos de Jesús no tendremos vida. Andaremos muertos en vida en este mundo, como muchos de mis hermanos caminan muertos en vida, porque no están conectados, porque no han dejado que la gracia y la misericordia de nuestro Dios actúe en sus vidas. Fijémonos en el teléfono, hermanos. Cuando usted no conecta su teléfono, ese teléfono ya no tiene más servicio, no tiene vida. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nunca nos conectamos con Dios, nunca acudimos a hablar con Él, pasa lo mismo que el teléfono. Estamos pillando ya, porque estamos a punto de morir, porque nos hace falta su gracia, nos hace falta ese amor. Recuerde que Él nos creó, que Él nos diseñó, que nos dio esta vida y nos puso en este mundo para trabajar, para hacer su santísima y preciosa voluntad. Aquí también dice algo bien hermoso. En el versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Nosotros no elegimos seguir a Jesús. Fue Jesús que nos eligió a nosotros para seguirlo en este camino. Así que alegres en este día porque Jesús, el Hijo de Dios, que nos ama inmensamente, nos eligió y nos preparó. Si Jesús le está pidiendo que haga esto, por ejemplo, que predique la palabra, que cante alabanzas,
que sea una persona que ore por los enfermos, es porque ya le preparó, es porque ya le dio la capacidad para hacer lo que va a hacer. Solo falta que usted le diga sí a ese plan amoroso que Él tiene con usted. No tenga miedo a la responsabilidad. Nuestro Dios lo hace todo en nosotros. ¿Usted cree que nosotros los que estamos aquí compartiendo somos inteligentes, somos sabios? No, es la gracia de Dios que Él nos da cada vez que agarramos esta santa palabra viva. Él nos da la gracia y pone las palabras en nosotros para hablar con todos ustedes, porque Él utiliza nuestros labios. Y lo mismo quiere hacer con usted. Déjese preparar por nuestro amado Señor Jesús para que dé esos frutos que el Padre espera. Imagínese al Padre cuando nos ve esforzándonos aquí en la vida, que nos ve que nos levantamos y hacemos nuestra oración y pedimos por todos los que están sufriendo y nos olvidamos de nosotros mismos y siempre estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Papá Dios se deleita con sus criaturas. ¿Por qué no ponerle una sonrisa a nuestro Dios hoy en este día, haciendo su santísima voluntad, observando los mandamientos que Él nos pide, llamándonos unos a los otros? Si tiene algún resentimiento con alguien, hoy en este día déjeselo a Dios en sus benditas manos y perdone de corazón y háblele a esa persona. Déjele todo a Dios, que Él es el único que nos puede juzgar. Él es el único. Nadie más tenemos derecho a juzgar a nadie. Así que permanezcamos junto a Jesús y dejemos que nos riegue, que nos haga crecer en gracia y en amor. Dice aquí, el versículo 17, ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Todos los que estamos siguiendo a nuestro Dios, hermanos, vivimos en este mundo, pero desde el día que nuestro Dios nos llamó y nosotros obedecimos, ya no vivimos para este mundo. Y es por eso que el mundo, todas las personas que no conocen el amor de Dios, nos detestan, nos critican, nos miran mal, porque el mundo odia todo lo que se habla de Dios. El mundo está ciego, el mundo no quiere saber de su Creador, el mundo se ha olvidado de que le pertenece a Dios, de que es un sarmiento. Y si ese sarmiento no se acerca a la vid, va a perder la vida. Y no la vida de este mundo, sino la vida eterna. Aquí en el versículo 21, les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Jesús vino a este mundo a caminar, a anunciar el amor de Dios, a darlo a conocer, y todos nosotros hemos escuchado. No tenemos disculpa, porque nuestro Dios vino a este mundo, dejó su cielo para venir a invitarnos a la conversión, a dejar la cerradez de nuestro corazón y entender que le pertenecemos a Dios. Le invito a que lea este hermoso evangelio, donde nos habla: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y toda rama que no dé fruto será cortada. Si usted no está dando fruto, Papá Dios le cortará esa vida. Dice la imitación de Cristo que es una locura pedir vida cuando esa vida la estamos desperdiciando. Ojalá que lo tomemos en cuenta y nos conectemos con la planta de luz, con la planta de energía, con la planta de amor. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida. Donde quiera que se encuentre, recuerde que Dios le ama y que Mamá María está a su lado. Bendiciones.